Vamos a hablar de los 13 beneficios increíbles de esta maravillosa planta, la moringa. Sirve para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre, tratar algunas enfermedades respiratorias, disminuir la ansiedad y favorecer la pérdida de peso. Esta planta se caracteriza por su elevado contenido en nutrientes como hierro, carotenoides, quercetina y vitamina C, y por compuestos bioactivos como los polifenoles y el ácido clorogénico, que le proporcionan un potente efecto antioxidante, antidiabético, analgésico y antiinflamatorio. El nombre científico de la moringa es Moringa oleifera y la parte más utilizada de esta planta son sus hojas, que es donde se encuentra la mayor concentración de antioxidantes, pudiendo ser consumidas en forma de té, cápsulas o polvo. Además de las hojas, también puede consumirse sus semillas enteras y en forma de aceite. La moringa posee diversos beneficios para la salud, que incluyen estos 13 principales. En primer lugar, aumentar la capacidad respiratoria. Según un estudio científico, la ingesta de moringa podría ayudar a aliviar los síntomas y la severidad de los ataques de asma. Esto se debe a que hubo un aumento en la hemoglobina y que los individuos a los que se les hizo la prueba presentaron mejorías en la capacidad respiratoria. En segundo lugar, prevenir la diabetes. La moringa posee propiedades que ayudan a regular el estrés oxidativo debido a su propiedad antioxidante, que evita el daño que causan los radicales libres a las células y a su vez favorece la disminución de los niveles de azúcar en sangre. En tercer lugar, proteger el corazón. Al ser rica en fibras, el consumo de moringa podría evitar la absorción de colesterol en el intestino. Además, esta planta posee diversos compuestos bioactivos, como la quercetina y polifenoles, que actúan como antioxidantes y reducen la inflamación crónica, disminuyendo así el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. En cuarto lugar, regular la presión arterial. Debido a la presencia de tocoferoles, polifenoles y flavonoides, la moringa podría regular la presión arterial debido a que posee propiedades vasodilatadoras que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación de la sangre. En quinto lugar, favorecer la pérdida de peso. La moringa es una planta rica en fibras y en proteínas que ayudan a aumentar la sensación de saciedad, disminuyendo la cantidad de alimentos que son ingeridos y favoreciendo la pérdida de peso. Además, algunos estudios en animales indican que podría reducir la cantidad de grasa acumulada en el organismo. Todavía no se tiene claro cuál es el mecanismo, por lo que son necesarios más estudios al respecto. En sexto lugar, prevenir y combatir la anemia. Las hojas de moringa poseen una elevada cantidad de hierro, por lo que su consumo regular podría favorecer el aumento de glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito y del total de hierro en sangre, previniendo y combatiendo la anemia. En séptimo lugar, aumentar las defensas del organismo. La moringa posee sustancias antioxidantes como polifenoles, vitamina C y betacarotenos, sustancia que estimula el sistema inmune y ayudan también a combatir infecciones y microorganismos. En octavo lugar, efecto antiinflamatorio y analgésico. Gracias a sus compuestos bioactivos como isotiocianatos, quercetina, polifenoles, ácido clorogénico, vitaminas C y A, la moringa podría ayudar a reducir la inflamación en el organismo, aliviando los síntomas de enfermedades como reumatismo, artrosis o la inflamación de la próstata, por ejemplo. En noveno lugar, proteger e hidratar la piel. La moringa es una planta muy nutritiva, pues aporta vitaminas C, A y del complejo B, las cuales favorecen la producción de colágeno, la cicatrización y la hidratación de la piel, protegiéndola de los daños causados por los rayos UV. En décimo lugar, mejorar la salud del sistema digestivo. El consumo de moringa podría prevenir y tratar la formación de úlceras estomacales. Además, podría ayudar a combatir el estreñimiento y las hemorroides, no solo por su alto contenido en fibras, sino también gracias a su efecto vasodilatador que mejora la circulación sanguínea y aliviar el malestar que causan las hemorroides. En un décimo lugar, prevenir el cáncer. Algunos estudios parecen indicar que la moringa podría poseer efecto anticancerígeno, debido a que podría inducir la muerte de las células cancerígenas, principalmente
del cáncer de mama y del cáncer colon rectal. En 12º lugar, mantener la salud visual. La moringa es rica en betacaroteno, un componente precursor de la vitamina A, que es importante para mantener la salud visual, ya que esta vitamina es necesaria para la producción de ciertos pigmentos visuales para ver el espectro de la luz. Y en 13º lugar, disminuir los efectos de la menopausia, debido a que ayuda a mantener los niveles de inflamación y de estrés oxidativo. Durante esta etapa, el consumo de moringa podría generar un balance natural de las hormonas que se ven afectadas durante esta fase, aliviando así los síntomas de la menopausia. Aunque todavía no existe una dosis científica totalmente comprobada que se deba ingerir de moringa, algunos estudios sugieren que la ingesta sea de hasta 400 miligramos por día. Esta cantidad podría ser suficiente para aportar todos los beneficios mencionados anteriormente, debiendo ser utilizada para complementar el tratamiento médico y no para sustituirlo. Asimismo, en los casos de diabetes e hipertensión, es importante conversar con su médico antes de ingerirla, porque podría ser necesario alterar las dosis de los medicamentos que están siendo utilizados en el tratamiento de estas enfermedades. Las diversas formas de tomar moringa son, en primer lugar, en té de moringa. El té de moringa es la forma más utilizada del consumo, debido a que es rápido y es fácil de hacer, pudiendo consumirse a cualquier hora del día. Para ello necesitamos 10 gramos de las hojas de moringa y 200 miligramos de agua. Simplemente se hierve el agua y se agrega una cucharadita de hojas de moringa. Se tapa y se deja reposar durante 5 minutos. Se cuela y ya se pueden beber 2 tazas al día. Otra forma de ingerir la moringa es a través de sus semillas, las cuales deben descascararse y tragarse como si fuese una pastilla con un vaso de agua, pudiendo consumirse 3 gramos al día, aproximadamente entre 2 y 3 semillas. También podría consumirse en cápsulas, en polvo y en aceite de moringa comestible. La moringa es una planta que actualmente se encuentra en estudio, por lo cual no debe ingerirse por más de 2 o 3 semanas consecutivas, ya sea en forma de té, cápsulas, semillas o polvo, especialmente si no existe acompañamiento de un profesional de la salud. Los posibles efectos secundarios de la moringa son náuseas, vómitos y diarrea. Es importante evitar la ingesta de la raíz y de extractos preparados con su raíz, ya que contienen sustancias tóxicas que pueden causar parálisis u otras complicaciones. Como recomendación es decir que su ingesta está contraindicada tanto durante el embarazo como en la lactancia. Además de esto, personas con problemas de tiroides deben evitarlo porque podría interactuar con las hormonas tiroideas.